Muy bien, entonces voy a compartir y voy a hacer un resumen rápido, obviamente para que quede dentro de nuestra grabación. Qué pena no haber empezado a grabar desde antes. Entonces, la pirámide de las necesidades básicas está determinada en todos los estudios. Uno de los exponentes que ha definido con mayor propiedad es Maslow, la pirámide de las necesidades, y se hace referencia a la pirámide de las necesidades, digamos, hablando desde todo punto de vista que tiene que ver con el ser humano. Entonces, esa pirámide fundamental tiene los siguientes aspectos. El primero, el de subsistencia, donde está incluida la salud, la alimentación, que son consideraciones básicas para el ser. El nivel de protección, donde está la seguridad, esta categoría se le atañe al Estado en la medida en que es el Estado quien provee seguridad. Nosotros no encontramos organizaciones de carácter civil donde no exista un establecimiento de mecanismos de seguridad para garantizar, digamos, la vida y la normalidad de funcionamiento de una sociedad. Entonces, dentro de esta categoría también aparece el tema de prevención, prevención contra lo que pudiera ser el riesgo, por ejemplo, de orden natural. Ustedes saben que nosotros tenemos una unidad de prevención del riesgo que está pendiente de todos los posibles accidentes que pueden presentarse a nivel geográfico y que le causen impacto a las personas denominadas colombianas. Adicionalmente, el tema de vivienda, porque en vivienda nosotros tenemos la necesidad de estar bajo un techo, en ese techo que no irrumpan otras personas, en ese techo que podamos, bajo ese techo, descansar, tener nuestros enseres propios, con tranquilidad, vivir como queremos, vivir, por ejemplo, la familia en situación de privacidad, la amistad en situación de privacidad. Entonces, esa es una condición establecida en esta pirámide. El tema del entendimiento que se refleja a partir de la educación y la exposición que les estaba haciendo antes es que obviamente ustedes no son los mismos hoy con el nivel de conocimiento que tienen alrededor de comunicación a como eran antes de recibir las clases. Seguramente antes de recibir las clases ustedes habían pensado que querían gestionar la comunicación desde algún medio, desde algún trabajo específico, pero no tenían todos los conocimientos que les ha brindado la educación hasta ahora. Entonces es una situación de realización del ser donde se hace necesaria la educación para que aparezca dentro de esta pirámide de Maslow. Adicionalmente, pues están los temas de comunicación. Nosotros somos expertos en comunicación. Las sociedades han entendido que es un proceso básico del ser, es un proceso de compartir, un proceso que implica autorrealización, es un proceso que indica entendimiento y ustedes pues ya son expertos en ese asunto, pero los demás que no son expertos tienen que evidenciar que la comunicación es una necesidad básica. Dentro de la participación está todo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas, la opinión, tener acceso a la libre expresión, al libre pensamiento, adicionalmente participar de distintas situaciones de carácter social, la responsabilidad, porque cuando nosotros actuamos con responsabilidad, pues se dice específicamente que mis derechos terminan cuando inician los tuyos. Por lo tanto, hay un principio de coexistencia respetable donde estamos absolutamente todos dentro del mismo terreno, pero actuando bajo responsabilidad. Otra condición es el trabajo, y el trabajo es canjear lo que yo conozco y sé hacer a partir de un escenario que me provee a mí una gestión, digamos, de carácter laboral a cambio de una remuneración o a cambio de otras cosas, el pago en especies o el pago en dinero. Esta es una condición necesaria para la realización del ser. Si no tenemos trabajo, obviamente, pues como todo es un canje en esta vida, no tendríamos la forma de acceder a estas condiciones. También existe un espacio para el ocio, un espacio para el juego, para el esparcimiento, para asistir a espectáculos, para vivir la cultura, para compartir, por ejemplo, socialmente de situaciones lúdicas que nos permitan a nosotros distensionarnos de las actividades diarias.
Dentro de esta pirámide también existe un espacio para la creación, donde surgen las habilidades y las destrezas. Siempre he citado a Katherine Ibarwen con habilidad porque me parece absolutamente majestuoso poder saltar entre 15 y 16 metros, que eso yo no salto ni un charco de 60 centímetros, pero me parece espectacular. Me parece también que, por ejemplo, el ángel que puede tener Shakira en el escenario, donde ella muestra su habilidad en temas de música, específicamente siendo exponente de la música colombiana. Entonces, es maravilloso ver que otras personas tienen habilidades y destrezas. Obviamente nosotros también tenemos las nuestras en menor o en mayor proporción, pero las tenemos y está dentro de esa pirámide. Las situaciones relativas a identidad también aparecen en esta pirámide. Eh, Aparece, por ejemplo, el tener una referencia de comportamiento, por ejemplo, la religión, participar de algunas actividades, no sé, de carácter espiritual, que es distinto al nivel de religión o deportivo o de, no sé, de apoyo a la comunidad, qué sé yo, una cantidad de situaciones que surgen en el ser a partir de buscar identidad. Libertad, por ejemplo, para la expresión de la sexualidad. Les contaba, y yo creo que ustedes también han visto, que a veces en determinados formatos que ya están elaborando por parte del Estado y de muchas entidades, a nivel sexual aparece hombre, mujer, otro, porque obviamente se ha comprobado que de forma natural hay personas que nacen hombres y se comportan como mujeres y tienen apariencia de mujeres, y al revés, mujeres que tienen apariencia de hombre y se comportan como hombres, buscando una identidad de género que de alguna forma es libre dentro de la expresión. Ahí también está inmerso el tema de los valores, el tema de las culturas, el tema de identificar qué nos gusta y sobre qué base filosófica fundamental nosotros estamos, digamos, estableciendo nuestra gestión de seres humanos. Y un concepto absolutamente genérico, fundamental, que hemos visto desde el día uno de esta asignatura, y es el tema de libertad, que implica la igualdad de los derechos. Estas necesidades básicas aparecen graficadas a partir de Maslow. Abraham Maslow es un teórico, es psicólogo, pero esta pirámide ha sido fundamental para estudios económicos, ha sido fundamental para estudios de la psicología, ha sido fundamental para temas de política, ha sido fundamental para temas de comunicación. Tiene 5 secciones. La que está en la punta corresponde a temas de autorrealización, es decir, la cantidad de situaciones que mencioné anteriormente son relativas obviamente a estos conceptos que se están presentando en este momento con la pirámide. Entonces, en autorrealización tenemos moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos y resolución de problemas. En esa segunda categoría piramidal aparece el reconocimiento, y ahí está el autorreconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. En la parte central están todas las condiciones, necesidades del ser desde el punto de vista de afiliación, por la amistad, por el afecto, por la intimidad y por lo sexual. Fíjense que ahí, por ejemplo, no dice a nivel de familia, no, porque están haciendo una categorización a partir de conceptos psicológicos. Desde el punto de vista de la seguridad que está en la base, aparece la seguridad física, la seguridad del empleo, de los recursos, de lo moral, de lo familiar, de la salud y de la propiedad privada. Y la base de esta pirámide, todo lo que tiene que ver con aspectos de fisiología, que aparece la respiración, por eso es fundamental el hecho de tener controlado lo que puede ser una condición ambiental, una condición donde nos permita a nosotros respirar con tranquilidad. Ahora, este mal que tenemos en este momento, que es el COVID, no nos permite respirar con tranquilidad. Nosotros tenemos que estar sujetos a la utilización de un tapaboca, que ese tapaboca nos libre de la entrada del virus por vías aéreas, que son las nasales, o por la boca. Y entonces
en este momento no sabemos si el virus camina por ahí y no nos desprotegemos quitándonos el tapaboca. Entonces, esa condición de respirar un aire limpio es una condición fundamental de los seres humanos. Si hay una explosión de un volcán, aquí nomás, y la cantidad de minerales, de gases que provienen del volcán enrarecen el aire, de alguna forma nosotros tenemos nuestra posibilidad fisiológica de respiración fundamental para garantizar que no tengamos enfermedades porque los pulmones son sensibles. Otra cosa que nos pasó en el fin de semana pasado y la semana pasada es que se supone que teníamos una corriente a nivel universal de polvo del desierto que venía por allá del Sahara. Y algún día de la semana pasada dijeron, no, pues miren que ya está llegando sobre Bogotá, eso tienen que tener cuidado, entonces menos mal que estamos con el tapaboca, porque ese aire contaminado, lleno de partículas, nos hace daño. Entonces es un aspecto bien importante que uno diría, pero respirar, si eso es normal, no es normal. O sea, es normal respirar, lo que no es normal es respirar en una condición en la que no se tienen las garantías de vivir tranquilo. El tema de la alimentación, fundamental, el descanso, el sexo y la homeostasis. Ahora sí, entonces, ¿qué sería homeostasis? ¿Alguien la buscó? Sí, profe, yo. Sí, profe. Es ¿Qué una es? autorregulación, o sea, autorregulación del cuerpo interna. Eso tiene que ver más con el físico, eso quiere decir como con la glucosa, el pH, temperaturas, eso va más del lado físico, corporal, interno, donde también pueden afectar, digamos, cosas externas para nuestra propia salud interna. Gracias, Fernanda. ¿Quién más había dicho yo? ¿Mafe? ¿Fue? Es que acá tengo el cuadro medio cerrado. Sí, profe, pero Ok. pues ya Fernanda dijo todo lo que yo también había investigado. Ajá, ok. Entonces, que no se nos olvide la homeostasis. Alguien que quiera hacer un resumen de la homeostasis otra vez para meter esa palabreja nueva en nuestro cerebro. Como profe, la capacidad de los sí, la capacidad de los organismos para mantenerse estables. Exactamente. Y está en la base, 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 base. Si a nosotros nos falta alimentación, no podemos estar estables. O sea, nos sentimos débiles. Si no tenemos total control de esta situación desde el punto de vista del descanso, nos sentimos mal, o sea que no hay equilibrio. Como una función fundamental de la expresión del afecto y corporalmente, eso le pasa más a los hombres que a las mujeres, pero a las mujeres también. Si no hay sexualidad de por medio, pues tampoco hay tranquilidad del cuerpo y del espíritu. En fin, en general, todos estos aspectos son fundamentales, como les digo, están planteados en las teorías económicas, está planteado en aspectos sociológicos, está planteado en aspectos psicológicos, está planteado en aspectos de desarrollo, está planteado en aspectos de comunicación. Entonces, esta teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslow, a partir del establecimiento de esta pirámide, él es expositor específicamente de la psicología humanista, habla de la existencia de una serie de necesidades que tiene toda persona, no importa dónde viva, no importa si está en el Japón, si está en la China, si está en Rusia, si está en el Congo, si está en Francia, si está en Argentina, si está en Colombia, todos somos iguales. Se encuentran organizadas y ustedes dirán, ¿por qué hay una pirámide y entonces las de arriba tienen menor espacio? Porque es que, según Maslow, están organizadas de acuerdo a la urgencia que hay en todas estas condiciones. Por lo tanto, las de la base que aquí estamos viendo desde el punto de vista de la fisiología, son más importantes a veces que las de autorrealización. Yo puedo buscar la autorrealización en cualquier momento de la vida y de pronto no lo estoy buscando todos los días, pero comer sí necesito todos los días. Entonces, Maslow también dice otra cosa, dice que nuestras acciones nacen de la motivación dirigida
hacia el objeto de cubrir unas determinadas necesidades y que uno mismo ordena jerárquicamente según lo que considera viene a ser su bienestar. Entonces, ayer estábamos hablando de bienestar. Esto tiene que ver con el bienestar y obviamente la economía de bienestar, que implica que las personas que están inmersas dentro de un sistema social alcancen el bienestar. Entonces, esta pirámide es la explicación a esa teoría del bienestar y a esa teoría de la necesidad. Nosotros encontramos en la parte más baja lo que realmente es fundamental para el ser. Si no tenemos eso, la gente no vive. O sea, se desorganizaría el aspecto biológico y son consideradas situaciones de urgencia. Entonces, es importante identificar qué es lo que está en la base. ¿Por qué hacer referencia a estos temas de la pirámide de Maslow? Porque es que estamos tocando, vamos a llegar a un punto donde los gobiernos, a partir de disertaciones internacionales, han definido unos objetivos para el 2030. De la mano de Naciones Unidas definieron unos objetivos de desarrollo sostenible y esos objetivos de desarrollo sostenible tienen un planteamiento desde la necesidad del ser. Por eso es que aquí estamos explicando esta teoría de la necesidad a partir de la pirámide de Maslow, que es la que inspira absolutamente todos los estudios que nosotros podemos, digamos, determinar a raíz del desarrollo del tema. En esta teoría encontramos una frase muy, muy bonita, que la voy a leer, que la tengo por acá, de Mahatma Gandhi, y dice: el verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades, sino en reducirlas voluntariamente, pero para eso falta ser humildes. Entonces, hay muchas personas para quienes esta condición de necesidad, por ejemplo, los narcotraficantes encontraban dentro del tema de vivienda, no sé, llaves en oro en el baño de las casas, una opulencia grandísima desde el punto de vista de la utilización del mármol, por ejemplo, que el mármol ha sido costosísimo toda la vida. Más triste aún, uno llega a la Catedral de San Pedro en Roma, esa catedral que se ve, o sea, ustedes han visto las imágenes de donde siempre habla el Papa, ¿cierto? Que arriba hay como una ventana y un balconcito. En la parte de abajo hay unas escalinatas y adicionalmente hay como unos faroles. Y uno ingresa después de una baranda de piedra a un recinto que es por donde normalmente pues ingresa el Papa. En la parte de arriba ve uno un edificio común y corriente y ahí está el balcón desde donde habla el Papa. Pues ese ingreso de puerta es la Catedral de San Pedro. Ustedes no se alcanzan a imaginar la opulencia que tiene la Catedral de San Pedro. Yo nunca he podido entender por qué, si lo que tiene que ver con la iglesia debe ser austeridad y sencillez, por qué en el caso de Roma existe tanta opulencia en medio de la iglesia. Y los invito a ver, por ejemplo, por Google, es que no lo tengo aquí, pero pueden escribir en Google Catedral de San Pedro. Y buscan imágenes. Échenle una miradita a las imágenes. Es a esta construcción que yo me refiero. A ver si acá se puede ver. Esto es lo que les digo, pues aquí está, es que no lo puedo ver así como abiertamente. Aquí hay una como un poquito más lejana. Tiene un obelisco. Además, el obelisco es el signo de la ortodoxia y fue traído hacia Roma y puesto ahí en esa plaza de San Pedro, que es a donde llegan muchísimos, pero muchísimos turistas de todo el mundo. Eso termina del otro lado
en una vía bastante amplia, como de 5 o 6 carriles, que permitirían el ingreso vehicular, pero obviamente como en toda plaza, uno no llega vehicularmente hasta la plaza de San Pedro, pero sí llega hasta una calle anterior y le toca cruzar. Esto es dentro de el Vaticano. Esto está metido dentro del Vaticano y el Estado Vaticano está en medio de Roma y pues digamos todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica está allí. Cuando les digo que el Papa aparece por allá en una ventana es de donde siempre está hablando y desde donde siempre está haciendo las bendiciones. Fíjense en esta fotografía que toda la gente se está ubicando ahí. Esta panorámica la hemos visto muchísimas veces en televisión, sobre todo en los canales religiosos, porque es a donde se congrega la gente del mundo cuando hay algún tipo de alocución papal. Esto es lo que se ve, digamos, esto es lo que se llena, al fondo está la edificación, en medio de todo esto está el obelisco y obviamente por ahí no hay ingreso vehicular, todo es ingreso peatonal. Pero vamos a ver, por ejemplo, acá. A ver, les muestro Catedral de San Pedro. Me salí. Lo que yo les quería mostrar. Ok, aquí está. El interior de la Basílica de San Pedro, de la Catedral de San Pedro. Todo lo que ustedes ven está cubierto en mármol. En una época la iglesia se dedicó pues a atesorar. De hecho, en el Estado Vaticano, si ustedes se detallan estas imágenes, lo que tenemos por los techos obviamente son pinturas de nuestros grandes exponentes del Renacimiento, de la época 1400 y pico, más o menos, que es la época del Renacimiento. Y ahí estaba Miguel Ángel, Botticelli, Rafael, bueno, una serie de exponentes que no necesariamente, aunque no fueran italianos, igual estaban decorando. Ahí está adentro los museos vaticanos y está la iglesia más pequeña, que es donde se reúnen todos los, ay, en este momento se me olvida cómo se llama, están todas las pinturas de Miguel Ángel que se dedicó muchísimo tiempo. ¿Cómo es que se llama esta catedral chiquita que está ahí adentro? Bueno, no me acuerdo, ahorita me habré de acordar. La Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina, gracias. La Capilla Sixtina, vamos a buscar fotos de la Capilla Sixtina. Si hay algo que es opulencia desde el punto de vista del arte, es justamente este tema de la Capilla Sixtina. Sixtina. Y es pequeñita, pero obviamente tiene todas las... Ay, no me sale acá. ¿Por qué no me sale? Bueno, ustedes la pueden buscar allá. No sé qué le pasó a esto y no me... La pueden buscar y pueden ver específicamente qué pasa adentro. Están obviamente todas las pinturas de la creación. Eso fue lo que acabó con la vida del pobre Miguel Ángel, porque ahí quedó. Pero cuando uno entra, por ejemplo, a los museos vaticanos, están llenos, llenos, llenos de esculturas, llenos de obras de arte. Es decir, hay mucho ahí. De hecho, si tienen algún día no sé quién ha ido, ¿alguien ha ido? Pero si tienen oportunidad de hacer un viaje, vayan primero a Roma y después a París para que no se les dañe el concepto de Roma, porque desafortunadamente el romano es muy descuidado con todo lo que tiene. Y pues si uno busca vestigios del desarrollo de la humanidad y de la evolución y de una cantidad de cosas, uno ve cómo en París se conservan muchas de las estructuras que, entre otras cosas, se salvaron de los bombardeos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pero en Roma, digamos que todo lo que fue el mandato de la iglesia
hizo que todas esas esculturas que había por fuera las descabezaban y uno encuentra en la ciudad el cuerpo descabezado y las cabezas que eran como la máxima expresión de la escultura están dentro de los museos vaticanos. Y pues es en un descuido la cosa más horrible. Por ejemplo, hay un lugar donde se reunían los romanos a hablar acerca de temas de política y a ellos les gustaba mucho el tema de la política en los baños. Tenían como una especie de piscinas de agua corriente y de turcos porque ahí fue donde inventaron, bueno, los turcos se inventan en Turquía, pero le ponen temperaturas al agua y cuando ellos empezaban a hablar en su imperio romano de los negocios y de a quién había que matar y a quién había que envenenar, porque los romanos eran expertos, sobre todo las mujeres eran expertas en envenenamiento. Ellas eran, mejor dicho, si hay vejámenes de esta humanidad, están en la historia de Roma, desafortunadamente. Y esas negociaciones y esas conversaciones y esos brindis y esas fiestas se hacían en un lugar que se llama Caracalla. Y las termas del Caracalla tenían unas baldosas muy bonitas, como las que aquí se usaban en las cocinas en los años 50, que son como unos mosaicos como muy pintados, como muy bonitos, que entre otras cosas ahorita almacenes de grandes superficies las están recreando. Pero antes eran pintadas. Uno encuentra como eso que era del siglo segundo, tercero, cuarto después de Cristo, o sea, años 300, 400, cuando es el florecimiento del Imperio Romano, eso lo tienen descuidado y lo tienen al agua y al sol. Increíble. De pronto es que paran las losas contra una pared y uno dice, uy, pero este piso, imagínense, del año 200, del año 300, ni siquiera lo meten dentro de una urna, una vitrina para conservación y patrimonio de la humanidad. No, lo tienen por ahí. Esa es la característica del romano, ser muy descuidado con la historia y con el vestigio histórico. Pero bueno, esto fue parte, digamos, como de los chismes. Y volvamos entonces a nuestra teoría de la necesidad y la pirámide de Maslow. ¿Quién garantiza las necesidades básicas en Colombia? He ahí la pregunta. En el artículo 365 de la Constitución dice, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley. Podrán ser prestados por el Estado directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, por iniciativa del gobierno, decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley queden privadas del ejercicio de una actividad ilícita. Entonces, ¿quién es el responsable de que llegue agua a todas partes? El Estado. ¿Cierto, Fernanda y Laurita? Que tendríamos que tener en todos los municipios de Colombia servicios públicos. ¿Y cuáles son los servicios públicos? Que ellos sepan es acueducto, energía eléctrica, gasoductos domésticos. Con esos tres, nosotros nos bandeamos. A eso le vamos a sumar hoy en día, por necesidades específicas, el tema de conectividad. O sea que la Internet y la conectividad no serían, digamos, un valor agregado del Estado con sus nacionales. No, es que ese servicio es inherente al desarrollo del país. Si yo quiero de lo que alcanzar, de lo que estábamos hablando ayer y antes de ayer, que era que parte, por ejemplo, de todo nuestro desarrollo evolutivo de nación, desde la tecnología, desde la tecnificación,
implica, por ejemplo, que la banca funcione en Bogotá, pero nosotros también necesitamos que la banca funcione en Leticia, funcione en Monguí, funcione en Aracataca, funcione en el Cabo de la Vela. Yo no sé si en el Cabo de la Vela hay alcance a nivel de internet, no tengo ni la menor idea, pero deberíamos tener un internet que volara y además no deberíamos pagar por él, porque es que el Estado debe proveer las condiciones normales para que la gente funcione. Y estamos pagando obviamente servicios y entonces hablan de servicios subsidiados, de que los colombianos estamos ahorita pagando todo lo que se hizo con esta compañía que no me acuerdo cómo se llama, que era la encargada de Electricaribe. ¿Recuerdan que Electricaribe era la responsable de suministrar energía a la costa atlántica? ¿Y qué Sí. pasó con Electricaribe? Pues Electricaribe, yo no sé qué maturrangas hicieron, a qué españoles les permitieron entrar, quiénes que se quedaron con la plata, y ahora resulta que para retomar toda esa infraestructura, para que la costa tenga energía, el resto de los colombianos tenemos que pagar una sobretasa en nuestro servicio para tapar el rotico que dejó el robo de Electricaribe. ¿A ustedes eso les parece decente? A mí me parece que va en contra de la moralidad de un país. Me parece que no debiera ser. En fin, otro de los aspectos importantes a nivel de suministro de energía es la obrita de Hidroituango. Ayer el presidente en este momento de EPM, cuando se entregó la obra de Hidroituango, que después fue elegido gobernador de Antioquia, ayer el señor fue nuevamente puesto a disposición de las autoridades. La fiscalía fue por él y en este momento está privado de la libertad. ¿Por qué razón? Porque encontraron también un contrato de hace un montón de tiempo que tiene unas maturrangas por allá. Según dicen, Hidroituango tiene unos sobrecostos grandísimos. ¿Quién paga los sobrecostos de Hidroituango? No nos han contado, pero seguramente también vienen en la factura. Vienen en la factura de la energía. ¿Qué decir nosotros? Por ejemplo, yo no sé en este caso si es el acueducto de Bogotá o es mi edificio. Cada rato le lavan los tanques y las cosas, pero he notado que el agua viene con plumitas, que el agua viene con sedimentos, que el filtro, por ejemplo, que uno le pone es un filtro que es como de una espuma y debería ser blanca, reluciente, como bañada en cloro, ¿cierto? Y resulta que cada rato tiene uno que quitarla porque más o menos alcanza un color ámbar y un color ladrillo que uno no se imagina. Ese es el agua que estamos tomando acá y esa agua de Bogotá es una maravilla, mejor dicho, es como la embotellada. Pero mentiras que no es así. Pero si se supone que la capital del país está recibiendo un agua en esta condición, pensemos en otras localidades, en otros municipios y en otras partes de Colombia que no están recibiendo ese servicio en la condición que debe garantizar el Estado a partir del artículo 365 de la Constitución Política. Poco a poco me han ido entendiendo por qué todo el mundo tiene que tener la Constitución en la mano y debería específicamente conocerla antes de pedir a gritos una modificación de la Constitución Política, porque a mí me pareció absurdo que muchos en esas protestas del N22, N21, N23, la gente estuviera allá enfrente de la universidad y haciendo bochinche, yéndose para la Plaza de Bolívar pidiendo un cambio constitucional. Y yo digo, ay, pero es que es una locura, o sea, conocemos la Constitución, no pidamos un cambio constitucional, pidamos que la Constitución se aplique, que es distinto, pero no modifiquemos una Constitución porque el proceso constitucional ha sido parte de la evolución de este país. Digamos que nosotros tenemos varias constituciones, por allá hubo una en el año 21, después hubo otra en el año 30, en el 21 creo que fue la Convención de Ocaña, por allá en el 30 hubo otra, luego llegamos a varias modificaciones constitucionales hasta llegar a la de 1886,
que es la Constitución que revisa la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1991. Por lo tanto, venimos ajustando históricamente lo que es en la Constitución y digamos que en esa cantidad de artículos podría garantizarse la libertad y el ejercicio libre y la tranquilidad de los colombianos. Pero estamos viendo que los problemas no están en cambiar de plano la Constitución. Los problemas están desde el punto de vista de la interpretación del artículo, la ejecución del artículo y las responsabilidades de carácter constitucional. Entonces yo a ustedes sí los invito cuando alguien les diga, es que hay que cambiar la Constitución. No, naranjas, no hay que cambiar la Constitución, hay que hacer efectiva la Constitución. Y hemos visto pocos artículos. ¿Qué tal que nos dedicáramos a estudiar la Constitución? En todos los artículos encontraríamos que seguramente la parte que tiene que ver con la organización territorial no está funcionando bien. Encontraríamos que, por ejemplo, constitucionalmente también se define cómo es el caminar de las Fuerzas Armadas y seguramente vamos a encontrar cosas que no están funcionando bien, que de plano y de filosofía está bien escrita. Seguramente necesitará ajustes desde el punto de vista de algunos juristas que son especialistas en derecho constitucional colombiano, pero no necesariamente tiene que ser modificada la Constitución. Lo que tiene que pasar es que nosotros realmente hagamos efectiva la Constitución. Entonces, tenemos el artículo 365. Por lo tanto, cuando ustedes empiecen a hacer una investigación de carácter social que toque todo lo que el Estado debería suministrar a partir de servicios públicos, pueden invocar el artículo 365 y luego mirar las jurisprudencias que son relativas al artículo 365. Para eso es bien eficiente Google y uno puede buscar qué hay. ¿Quién garantiza las necesidades básicas en Colombia? Entonces, párenle bolas a este artículo. Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población no son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. Entonces, interpretemos uno por uno. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. ¿Quién debe garantizar que yo tenga una buena calidad de vida? El Estado. Nadie más, el Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Pero no es que no lo hagan. Yo he visto al presidente Duque hacer muchas gestiones con respecto a esto. Y he visto que dentro de la política establecida, objetivos a corto y a mediano plazo, establecidos por los ministerios, están estos aspectos. Entonces, digamos que una dinámica de carácter crítico para el comunicador sería ir a ver qué es lo que están haciendo los ministerios, porque es que el Estado, como figura desde Presidencia de la República, se decantan las responsabilidades sobre los ministerios. Y el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, que ha sido últimamente el más publicitado de todos a partir de sus programas todos los días a las 6 de la tarde y toda la gestión frente al COVID. Pero si no hubiera COVID, ni salen, ni dicen, ni cuentan, ni hacen estrategias. Entonces, miremos a ver qué está haciendo el Ministerio de Desarrollo, qué está haciendo el Ministerio de las TIC, qué está haciendo el Ministerio de Cultura, qué está haciendo el Ministerio del Deporte recientemente que creado. Entonces, uno revisa necesidades insatisfechas en una población, conéctelas específicamente con el ministerio relativo, empiece a indagar qué está pasando
y de ahí dé por sentada el inicio de una investigación. Tiene que ver también con el agua potable. Bueno, para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las, léase despacio, entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación y ahí cabe la gestión de todas las entidades territoriales que se supone están trabajando con recursos renovables y aquí interiormente es la CAR, en el Valle la CBC, bueno, en cada región hay una de estas. Y si lo recuerdan, cuando empezamos nuestras clases, yo les decía que hay muchísima corrupción en estas entidades, donde tienen presupuestos para trabajar temas de agua, temas de territorio, temas de saneamiento ambiental, temas de, por ejemplo, productividad en las tierras, apoyo a los ganaderos, apoyo a los agricultores, apoyo a los pescadores. Todos estos deberían tener una gestión bien interesante, que son estas entidades territoriales que tienen asignado un presupuesto, pero se lo gastan en otras cositas. Ahí también está parte de las investigaciones que debe hacer un comunicador y que definitivamente a nosotros lo que nos falta es como aprender de una metodología de investigación periodística para definitivamente contarle a la opinión pública qué está pasando con nuestros bienes. Estos son bienes específicos, digamos, como de el colombiano en general. Voy a dejar de compartir esto, voy a buscar unos videos en internet, razón por la cual voy a parar esta grabación para que de alguna forma no quede, digamos, en peligro de sanción el video que hago de la clase, porque como tiene otros contenidos, ya les he contado que me salen unas notificaciones por parte de YouTube donde me sancionan el video y no quiero que me cierren el canal, obviamente. Entonces voy a parar la grabación aquí, pero en la plataforma les quedan los videos correspondientes. Me encantaría que ustedes, lo primero es que me contaran si saben qué es la CIESPAL. Hoy, por ejemplo, ya conocimos que AFACOM es la Asociación de Facultades de Comunicación Social y es nuestra asociación, la colombiana. Pero está la CIESPAL. ¿Qué es la CIESPAL? ¿Alguien sabe? Bueno, no es normal saberlo, pero de una vez les cuento. Es el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina. Por lo tanto, todos los que se dedican a la investigación de procesos sociales desde la comunicación están en CIESPAL. La CIESPAL es como la que nos da un piso desde el concepto, desde la teoría, para luego llevar a la práctica y la que hace muchos análisis de lo que está ocurriendo en América Latina con la comunicación para el desarrollo. Entonces quisiera escucharlos y que me dijeran, por ejemplo, ¿qué concluyen del comunicador para el desarrollo? ¿Cuál es el verdadero papel del comunicador para el desarrollo? Alguien que comente algo, por favor. A ver cuál es la conclusión de todo lo que dijo Gumucio. A ver cuál es esa gran conclusión. A ver, Gonzalo, si estás por ahí. Gonzalo. Sí, señora. Ok. Bueno, ¿qué es lo que yo definí? Eh, bueno, más o menos que el comunicador debe estar puesto para la comunidad, más que para, bueno, que no debe estar tanto atado a los instrumentos ni a los límites que producen los medios masivos, sino que debe estar
como enfocado en ayudar a a la comunidad, pues ya lo había dicho. Y, ¿Y qué más anoté? Bueno, si quieres para ahí y que alguien más complemente. Natalia, por ejemplo, complementa esta definición que Gonzalo empezó a dar. Natalia. Bueno, parece que Natalia no está. ¿O sí está? A ver, Chinita, que no te oigo. Natalia, ¿nos escuchas? No te escuchamos, entonces como tienes de todas maneras conectividad y tienes un chat, entonces así como escribiste me escuchan, sí, escribe tu aporte desde la definición de la comunicación para el desarrollo en el chat. Vamos con Ashley. A ver, Ashley, ¿qué opinas tú acerca de esto para complementar la definición de Gonzalo? ¿Qué es importante para el comunicador del desarrollo? Que trabaje con temas de desarrollo. Pues creo que como el principal objetivo de él es como que las comunidades se apropien como de cambios sociales y que como que cree estrategias para eso, o para que las comunidades puedan tener, ¿cómo decirlo? Una nueva manera de comunicación, por Ajá. decirlo así. Muy bien, has mencionado la parte estratégica que es importantísima. Muchas gracias. Brian, por favor. Brian. Sí, profe, ¿me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Bueno, profe, pues según lo que he entendido, lo de la comunicación para el desarrollo, puede ser una serie de estrategias, no sé, comunicativas que se aplican en ámbitos sociales con variedad de estrategias. Ajá. ¿Y qué más? Digamos que eso ya, digamos, lo mencionó Ashley. Aquí Natalia está diciendo el comunicador tiene, perdón, tengo que ver. Ve pensando en cuál es tu aporte. El comunicador tiene que concientizarse con las comunidades y brindarles posibles ayudas y estrategias. Bueno, sí. Por ejemplo, Brian, cuéntanos cuál sería la diferencia entre el periodista y el comunicador para el desarrollo, qué es lo que no se consigue fácilmente como perfil. Bueno, el periodista es el que se dedica laboralmente a ejercer la libertad de expresión para su difusión en la sociedad por medio de distintas plataformas. Ujú. Y el comunicador es una persona como organización que se dedica a transmitir efectivamente un mensaje a un público o un objeto a través de un medio de comunicación. Pero si estabas atento a lo que decía Gumucio. Él Sí. precisamente dice todo lo contrario. Tú estás leyendo una definición que seguramente te encontraste en Google y resulta que esa no es. Él está, No, profe, esa era la que tenía en los apuntes, pero sí es algo distinto a lo que él decía en los claro, dibujos. lo que está planteando Gumucio es completamente distinto. Que es increíble que el comunicador que se dedica a procesos informativos trate de establecer la comunicación y no la actividad periodística o la información, porque es que cuando él está planteando la comunicación, nos vamos a la primera clase de introducción a la comunicación. ¿Qué es comunicar? Es compartir, es lograr un entendimiento y lo que él está diciendo es que es absolutamente erróneo decir que el comunicador utiliza medios masivos de comunicación para lograr, digamos, ejercer su función. Aquí lo que estamos pensando es que el comunicador, aparte de estratega, utiliza la bidireccionalidad del proceso para hacer una facilitación. Es decir, no el proceso mismo como emisión, recepción, canal, ruido, todo lo que ustedes aprendieron en introducción, sino que de una
requiere de bidireccionalidad para trabajar estratégicamente sobre una comunidad y generar un cambio. Por lo tanto, a nivel de medio masivo no se logra. Él pues plantea una situación compleja que dice que la visualización como tal no debería ser entendida como una gestión de la comunicación para el desarrollo, pero a la final yo sí trato de definir que es así, porque entonces, ¿cómo haces para llamar la atención para que nuestra gestión de comunicación, de contar acerca de las problemáticas locales, sean expuestas ante la opinión pública para que de alguna manera tengan la mirada de muchos, la mirada de varios que son testigos, la mirada de alguno que diga, yo puedo ayudar, la mirada del Estado que dice, tengo que gestionar? Entonces, sí necesariamente le damos visualización al problema para que además sea puesto en la agenda pública, para que además sea puesto sobre la mesa para la cantidad de reflexiones que hay que hacer y sobre todo meterle la mano para ayudar a que todo el mundo tenga la solución de sus necesidades básicas, alcance el desarrollo, sea parte del Producto Interno Bruto de un país, para que llegue a la modernidad, para que de alguna forma tenga acceso a la tecnología, para que se tecnifique, para que viva en una condición digna. Exactamente todo lo que hemos planteado en todo este módulo de comunicación para el desarrollo. No sé si Charik, Fernanda, Nicole, Lisette quieran decir algo con respecto al tema. Ana María, que hoy afortunadamente tiene internet y puede vincularse a la clase. ¿Qué opinan? No es tan dramático el tema, o sea, no es tan difícil la situación. ¿Alguna que quiera opinar? Pues, profe, que más que todo que él afirmaba ahí que prefería confiar en otras profesiones, por decirlo así, que los mismos periodistas. Porque pues digamos que el propio periodista se encarga pues sí de contar la verdad y él decía ahí que tiene unos límites, mientras que el comunicador sí se podía sobrepasar los límites que quisiera, estaba abierto a varios campos y podía explorar todos esos campos y le generaba más confianza a eso. Entonces, no se trata tan solo de llegar al límite, sino que pues la carrera se trata de eso, de salir para poder crear un desarrollo en la sociedad desde el punto de vista del comunicador social, de que realmente no queremos solo como repetir un hecho, sino que queremos como desarrolladores en algo con ayuda pues de otras profesiones, pero sacando como el título de comunicador social adelante. Exacto, porque es que es muy triste comparar esos temas que son propios de nuestra gestión, digamos, se crea más en un antropólogo y en un sociólogo, donde a la hora de la verdad a nosotros nos queda mejor desde la comunicación poder identificar realmente cuál es la problemática y pensar como investigador de carácter social. Eso es muy, pero muy importante. Entonces, es como triste que le crean más a otras profesiones cuya fortaleza no son los procesos comunicacionales, sino que son otras disciplinas para que puedan ejercer el rol del comunicador que se enseña, digamos, fácil, porque hay que escribir, hay que dejar memorias, hay que hacer una cantidad de cosas, hay que hacer herramientas, hay que meterse dentro del ejercicio de esta comunicación que toca a las comunidades. Bueno, entonces les auguro éxito en su trabajo, en las temáticas, vayan adelantando. Voy a mandar el formulario, se lo voy a mandar a Nicole. Nicole lo comparte dentro de sus grupos para que puedan diligenciarlo y puedan responder a sus preguntas que serán seguramente una guía fundamental para iniciar el trabajo. Por hoy, pues entonces quedan libres para tomar algo, para estirar las piernas, para respirar, para desayunar y de pronto empezar con mucha energía la siguiente clase. Un abrazo enorme. ¿Hay preguntas o algo que quieran saber? ¿No? Bueno, entonces les deseo un lindo día. Por favor, abríguense porque sigue lloviendo y muy gris. Un abrazo, que estén bien. Chao. Chao, Un profe, abrazo, Profe, gracias.